Bienvenidos a The Ed Sequeira Show. Yo soy Ed Sequeira y quiero agradecer a Magnum Media por la oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes hoy. Hoy es un día muy importante, no solo porque vamos a hablar de un tema que muchas personas a veces lo pasan por alto. Pensamos a veces que el éxito solo lo hablan y los mencionan o los desahuciados de la vida o las personas que vemos que son extremadamente exitosos, como pudiéramos llamar. Pero hoy tengo conmigo a alguien que ha vivido en varios países, pero no solo eso, sino que ha estado por varias décadas aquí en los Estados Unidos. Sin más, les presento a mi amigo Tony Abreu. ¿Cómo estás? Muy bien, Ed. Gracias por tenerme en tu programa. Bueno, gracias por venir. Sé que te agarré un poco fuera de base. Ah, Regresando de viaje y te dije, arriba, vamos a grabar. Esto es lo que toca. Un placer. Pero quería conversar contigo. Hace años estábamos hablando de esto y hoy se nos da la oportunidad de poder conversar. Cuéntame, cuéntame de Tony en Cuba, el lugar donde naciste. ¿Cómo era Tony de niño? Como un niño cubano, pues me gustaba, como todo el mundo, jugar las bolas, jugar el trompo. Siempre me gustó jugar a la pelota, el béisbol fue desde chiquito una de mis pasiones, montar bicicleta, ir a bañarme a un río. Como siempre, en contra de la voluntad de los padres, pero bueno, ¿quién no pasó por eso en Cuba? Y si pudiera escoger una palabra para definirme como niño, sería, digamos, un niño inquieto, amigo de saber, de conocer. Yo sé que tú eres un tipo ávido a la lectura. ¿Qué te motivó a leer? ¿Qué es lo que te... ¿De dónde sale la picazoncita por leer? Bueno, mis padres. Mi papá es licenciado en español y literatura y siempre ha sido un ávido lector. Esa pasión se la traspasó a mi mamá también, en la época en que estuvieron casados. Y pues siempre en mi casa yo veía a mis padres, a veces cada uno a su lado de la cama leyendo un libro o con un libro allí sobre la mesa de noche esperando para una lectura nocturna. Y mi papá pues me inculcaba a leer. Yo recuerdo que en mi casa de Jayamá precisamente había un librero bastante grande, hecho por mi papá, por cierto, y ahí habían varios clásicos. Ahí estaban Los Miserables, ahí estaba Crimen y Castigo, ahí estaba La Madre. Libros que, bueno, pues que son parte de la cultura universal. Y mi papá me animaba a leerlos. Y pues quizás de verlos y de recibir el estímulo de ellos, pues por toda la sabiduría que se encuentra en los libros, pues eso me llevó a empezar a leer desde muy temprana edad. ¿Qué estudiaste en la universidad? En la universidad estudié medicina veterinaria. No lo terminé, tuve 4 años en la Universidad de Camagüey y no lo terminé porque realmente llegué tarde a la universidad después de un proceso pues, largo de toma de conciencia, pero también de preparación para concursos. Yo entré por concurso y entonces pues me aboqué esos 4 años a estudiar medicina veterinaria, una carrera muy bonita. Además, otra de mis gustos personales son los animales. Y yo entré a la universidad porque quería curar los perros, ¿verdad? Y siempre tuve perros en la casa y demás. Y bueno, eso quedó interrumpido por mi decisión de emigrar a los Estados Unidos, así que alcancé el 4 año de medicina veterinaria. Cuando tú te diste cuenta, viviendo en Cuba, tú dijiste, ya este es el fin de mi época aquí, tengo que emigrar. Sí, bueno, en Cuba en un tiempo yo fui presidente del grupo cristiano universitario de Camagüey. El ministerio universitario fue un ministerio que agarró mucho auge a principios de los 90, se extendió casi por todo el oriente de Cuba. Y bueno, pues yo tuve el honor y el privilegio de parte de Dios de ser presidente del grupo de Camagüey. En el año 98 a mí me invitan aquí a los Estados Unidos a participar en el Congreso, creo que se llamaba Congreso Mundial de Jóvenes Bautistas, en Houston, Texas, casualmente. Y yo viajé, vine a los Estados Unidos, tuve 2 meses, participé en la actividad, en el Congreso en Houston, y comencé a ver otro, ¿sabes? Otro mundo, ¿no?
al mismo tiempo prediqué en varias iglesias en Houston y sentí pues que Dios me usaba. Después regresé a Cuba, pude volver en el año 99 a Houston igualmente. Y las mismas experiencias, predicaciones en varias iglesias, Dios usándonos, recibiendo, digamos, el feedback adecuado a nuestro mensaje, a nuestro ministerio. Y en el 2000 ya, pues, en un sentido, mi tiempo en el grupo universitario en Camagüey estaba cumplido. Nosotros volvemos acá a Estados Unidos y bueno, una historia más complicada, pero a raíz de una proposición que me hizo una iglesia coreana de Houston, eh, con el pastor Robert C. Park, que todavía están por ahí, ellos me propusieron comenzar un ministerio hispano dentro de la iglesia coreana de ellos. Fíjate tú qué cosa tremenda, qué unión Cuba con Corea, ¿no? Pero bueno, así ocurrió y nosotros comenzamos, bueno, decidimos de consulta con mi esposa que realmente nuestro tiempo en Cuba había terminado. Mi esposa acababa de dar a luz mi primera hija, Jessica, y sentimos del Señor que Dios nos estaba llamando a comenzar esa obra hispana dentro de la iglesia coreana y pues surcar, digamos, los nuevos mares a los cuales el Señor me estaba llamando. Mi esposa estuvo de acuerdo y bueno, pues ese fue el inicio. Nosotros aceptamos la proposición de ser ministros hispanos de la iglesia coreana que se llamaba New Life Baptist Church. Y allí comenzamos de cero, pues nuestro peregrinar aquí en los Estados Unidos. Mi esposa se unió, nosotros hicimos el proceso para una visa R1, que es una visa que se le otorga a los religiosos, a los misioneros aquí dentro de los Estados Unidos, y esa visa tiene, digamos, el privilegio de permitirte que tú traigas tus familiares cercanos, tu esposa, tus hijos y demás. Entonces nosotros corrimos con ese trámite, nos asentamos primero nosotros, comenzamos el ministerio hispano y al año y 5 meses mi esposa y mi hija Jessica, que tenía 1 año y 6 meses, se reunió conmigo y así empezamos aquí en los Estados Unidos, en Houston, Texas. ¿Tú crees, ahora que me mencionas eso del venir aquí a visitar a través del Ministerio de los Universitarios, ¿tú crees que ese tiempo que tú estuviste de presidente de los universitarios fue... eh, ¿tú crees que Dios usó ese tiempo como presidente de los universitarios para tu formación como pastor más adelante, ahora, este nuevo emprendimiento que estabas teniendo en la iglesia aquí en Houston? Sí, claro, en un sentido, como presidente del grupo de Camagüey, yo era una especie de pastor de esos muchachos porque la mayoría de los miembros del grupo, de los estudiantes, que por cierto era un grupo interdenominacional, habían de todas las denominaciones cubanas conocidas, pero esos eran muchachos que en su mayoría residían dentro de la universidad, estaban becados, como se le dice en Cuba, que acá becado es otra cosa, ¿no? Pero bueno, allá significaba que estaban internos la mayoría de su tiempo en los dormitorios, en los albergues, y uno era un poco el pastor de ellos, o sea, uno era, digamos, la primera línea espiritual con la que ellos se encontraban en sus necesidades, efectivamente era como un ministerio pastoral sin el título, ¿no? Y digamos entre fin de semana y fin de semana, a veces hasta 15 días, esos muchachos eran nuestras ovejas. Entonces, eso un poco, digamos, lidiar con las necesidades espirituales de los muchachos, que no tenían su pastor cerca, necesidades de todo tipo, porque tú sabes que en una universidad se enfrenta a todo tipo de, digamos, conflictos espirituales. Y bueno, pues nosotros teníamos que atenderlos, ¿no? Y ser un poco los líderes que a la vez estábamos aprendiendo porque éramos muy jóvenes, la diferencia de edad no era mucha. Quizás yo era un poquito mayor porque, como te digo, llegué tarde a la universidad, pero yo los pastoreaba a ellos mientras trataba de pastorearme a mí mismo también y tenía mi propio pastor. Además, fue una etapa especial en Cuba porque ese ministerio, independientemente de que hubo en algún tiempo algunos intentos en las universidades, de hecho habían algunos grupos universitarios por aquí o por allá, Dios en esa época nos usó para
lanzar un proyecto más, digamos, a nivel nacional, aunque no llegó como tal a las provincias que en Cuba se conocen como provincias occidentales, pero digamos de Camagüey hacia Guantánamo, logramos establecer un ministerio que ya tenía grupos en las diferentes provincias y más allá de las provincias, incluso en los diferentes centros universitarios, porque tú sabes que en Cuba estaba el pedagógico, ciencias médicas, la universidad, el Fajardo, y el Señor nos llevó, nos puso esa visión en nuestro corazón de pues plantar células en los diferentes, o pudiéramos decir, las chispas del Evangelio en diferentes centros universitarios, y también de unificar eso que existía hacia el oriente y crear ya un ministerio un poco más nacional que le dimos nombre y lo diseñamos y tuvo su directiva en su momento, e incluso efectuaron campamentos que hoy en día son memorables y algunos están por ahí por YouTube, como el campamento Restauración 95. Fueron, la verdad, que tiempos de mucho aprendizaje, de muchos errores, pero a la vez fueron tiempos gloriosos y Dios se manifestó y su gloria se exaltó, que es lo principal en Cuba. Claro que sí. ¿Qué expectativas tenías tú de los Estados Unidos en general? Bueno, la primera expectativa que tenía era que todo iba a ser fácil, rápido, y que en cuestión de meses yo iba a tener este gran ministerio, iba a ser este gran pastor y todas las cosas iban a salir bien. Y realmente no fue así. Pudiéramos, no sé si eso está bien dicho, pero digamos el cristianismo en Cuba y el cristianismo en los Estados Unidos, aunque parezca esto extraño decirlo, se viven de maneras diferentes. Y yo tuve que aprender a vivir el cristianismo en los Estados Unidos, donde, digamos, las cosas son más reales, donde el diablo es mucho más competitivo que en Cuba. Y en un momento determinado tuve que hacer ajustes, sobre todo desde el punto de vista, yo siempre digo esto, yo digo que Estados Unidos me enseñó a trabajar, porque en Cuba, aunque no sé, es que esto quizás no le guste mucho, pero en Cuba el rigor laboral no es tan serio como aquí, sobre todo desde el punto de vista de que aquí en este país, si tú no tienes un trabajo, nadie va a venir a ayudarte. Y entender eso, ¿no? Entender de que estás solo con tu Dios, pero también tu Dios te ha dado dos manos y no puedes vivir de la fantasía y de las ilusiones. Tienes que hacer ministerio y predicar el Evangelio y vivir toda esta parte, si se quiere, espiritual, ministerial, pero al mismo tiempo tienes que mantener tu familia. Y nadie va a venir a ayudar. La gente te puede ayudar un día, un tiempo, pero la gente tiene su vida también. Todos estamos en lo mismo. Y tú tienes que salir a producir para tu casa, a poner alimento en tu casa y alimentar y a sostener tu esposa y tu hija. Entonces, un poco ese idealismo cristiano que se vive en Cuba, acá necesitó ajustes. No digo que sea, para nada, no digo que sea que el Señor sea diferente, o que la Biblia cambie, o que la fe en las mismas cosas cambien. No, no cambien, pero el que tiene que cambiar es uno. A veces es el enfoque que uno tiene, la idea que uno tiene de lo que es la fe y de lo que es el Evangelio. Y nada, que hay que orar, predicar, pero hay que trabajar. Claro, no, y definitivamente es una cultura nueva. Claro. Porque no es solamente cambiar el código postal, estás cambiando idioma, estás cambiando comidas, estás Exacto. cambiando clima. Claro. O sea, hay un montón de cosas que Claro. influyen definitivamente en uno como persona, además de todo lo que tiene que ver con el mundo de la iglesia. Claro. Que es totalmente diferente. A mí, en mi caso particular, me sorprendió mucho llegar aquí a la iglesia a vivir en este país. Y yo decía, bueno, ¿y qué hace aquí la gente los martes? ¿Y qué hace aquí la gente el jueves? Porque en Cuba había programas todos los días, a veces claro. 2 y 3 veces. Fue un proceso de adaptación. Cuéntame de un momento en tus veintitantos años en los Estados Unidos. ¿Qué tiempo llevas en los Estados Unidos? 25 años. 25 años. Llegué en el 2000, así Ya que... está, ok. Bueno, en 25 años en los Estados Unidos, cuéntame
de un momento que haya marcado tu vida de manera tal que tú digas, hoy tú reflexiones atrás y digas, wow, ese punto marcó una etapa de antes y después en mi vida, sobre todo en este país? Sí, bueno, yo creo que fue precisamente em, esa conversación que yo tuve conmigo mismo, que yo digo que las mejores conversaciones que uno puede tener en la vida son las que uno tiene con uno mismo, esas que en un momento determinado definen un viraje radical en el rumbo de tu vida, de tu historia. Y como te digo, pues yo llegué los primeros 5 años, yo pensé que iba a vivir de la iglesia, tipo Cuba, que iba a ir y predicar y que en algún sentido iba a ser sostenido por los diezmos y las ofrendas, o que no me iban a hacer falta, porque a veces en Cuba ni eso. Y, y fue, digamos, como a partir de los 5 años de yo estar aquí, de estar luchando, eh, tú sabes, de una manera eh, fuerte por levantar el ministerio, pero al mismo tiempo quedándome atrás en lo laboral, ¿no? Viendo que realmente la iglesia, como estaba empezando de cero, pues no podía producirme, no podía, digamos, propiciarme el salario necesario para vivir de acuerdo, normalmente, no estoy hablando con lujo, sino simplemente normalmente. Y en un sentido me fui quedando atrás, se fue deprimiendo de alguna manera mi modo de vida, mi nivel financiero en este país. Tuve que dejar de vivir en mejores lugares para ir a lugares peores a vivir. Y en algún sentido, la idea esa de ver, digamos, mi esposa y mi hija viviendo en condiciones que no fueron las que yo realmente ilusioné, pero entonces la idea de que para salir y para cambiar esa circunstancia, pues yo tenía que hacer algo porque nadie venía a ayudarme, no venían los bomberos a sacarme de esa situación, era yo mismo. Tú sabes, mi familia, mi esposa y mi hija dependían de mí, de lo que yo fuera capaz de hacer. Y realmente a ese punto el ministerio y la iglesia no podía hacer nada por mí tampoco, porque estábamos empezando. Y bueno, ese cambio de decidir a trabajar, de decir, bueno, para yo poder seguir haciendo la obra de Dios, pero en primer lugar, quitarme un poco bajarme de esos humos y entender que Dios quiere que mi prioridad sea Él, en primer lugar, pero estando bien con Él, mi casa, mi esposa, mi hija, que ellos dependen de mí, que ellos están bajo mi cuidado, en primer lugar, y después la iglesia viene, pero en primer lugar, la familia. Y entonces pues salir a trabajar y buscarme un centro de trabajo y empezar a trabajar y salir todos los días a ganarme, como dice la escritura, a ganarme el pan con el sudor de mi frente. Entonces eso fue yo creo que hoy en día mirando hacia atrás fue una buena decisión porque realmente a partir de ahí comencé yo a progresar y a despegar desde el punto de vista material, si se quiere, en este país. Y pude incluso dedicarme mejor a la iglesia, porque ya me quité esa preocupación de arriba y pude estar un poco más suelto para predicar, porque mis ingresos y el sostenimiento de mi casa venía de otro lado. Yo siempre, sí, la mayoría, desde que vivo en Estados Unidos, la mayoría de mis ingresos, la mayoría de mi sostenimiento ha venido de mi trabajo. Eso es algo que en un sentido me enorgullece, ¿no? Obviamente yo he sido ayudado y yo percibo también un salario de la congregación, pero el grueso de mis ingresos y digamos la fuerza motriz que me ha logrado, me ha hecho levantarme en este país y levantar a mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijos, ha sido de trabajar. Entonces, quizás me he dilatado un poco, pero la idea es esa, entender que hay que trabajar. O sea, soy pastor, he sido llamado por el Señor, pero hay que trabajar, hay que salir a la calle a ganarse el dinero. Y si un día, bueno, tienes un ministerio grande, un ministerio que puede sostenerte, bueno, no hay problema con eso. Perfecto. Pero la idea de la familia primero.
soy pastor de la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, una iglesia preciosa que se encuentra en el centro de Miami, de hecho cerca del aeropuerto y cerca de la pequeña Habana. Esta iglesia, como digo, Buenas Nuevas, lleva unos cuantos años y bueno, ha pasado por algunas transiciones, pero hace 7 años los hermanos tuvieron a bien en escogernos entre un grupo de pastores que algunos de ellos me superaban en experiencia y demás, por tanto muy agradecido de que pues, los hermanos me hayan escogido para ser su pastor. Y ahí estamos. Ha sido difícil para nosotros, fue toda una adaptación después de 18 años viviendo en Houston, incluso para las niñas y demás. Y, y han habido como en todo ministerio, sus ajustes, ¿no? Sus procesos, pero ahí estamos ahora más que nunca en un momento maravilloso, un momento tremendo, un momento de mucha sanidad, mucha tranquilidad, mucha paz. Y creo que estamos listos para seguir creciendo. Por cierto, yo invito a cualquier persona que del área de Miami nos esté viendo y ande buscando una iglesia o quiera juntarse a un grupo sin muchas pretensiones, pero con el deseo de agradar a Dios, de servirle, de exaltarle y también de crear un espacio de familiaridad, una comunidad familiar, una comunidad de amigos, de hermanos, pues los invitamos. Eh, Ahí van a ser bien recibidos y como le digo, nosotros tenemos los brazos y el corazón abierto para todo el que quiera venir a aprender de la palabra de Dios, porque si algo hemos intentado que nos caracterice es predicar la palabra de Dios directo de la Escritura y enseñarla eh, eh, de la mejor manera posible, de acuerdo a nuestras capacidades, pero por lo menos que sea la palabra de Dios. Yo diría que yo lo veo de dos maneras, ¿no? Para mí, el éxito es hacer una familia, ser fiel a esa familia. Eh, Obviamente eso incluye eh, un buen matrimonio. Yo, gracias a Dios, me he casado, encontré una maravillosa mujer, mi esposa Magalis, y con ella tengo dos hijas preciosas, Jessica y Mae, eh, que son el gozo de mi vida. Yo he aprendido a realizarme como hombre, como padre, como esposo, en mi familia. Entonces, yo siempre lo digo, que y tomó años entender esto, tomó madurez, pero yo siempre digo que el logro más preciado que yo tengo en mi vida, que yo he logrado alcanzar es mi familia, es mi esposa Magali y mis dos hijas, Jessica y Mae. Eh, Eso me da paz, eso me da una sensación de triunfo. No es fácil porque yo no te voy a decir que hacer una familia, mantener un matrimonio, criar dos muchachos es una cosa fácil y ha tomado mucho aprendizaje de mi parte, pero nada supera ese gozo, eh, esa realización que encuentro en él. Yo he aprendido a ser feliz con mi familia. Si yo estoy con mi familia, si tengo mi familia, todo está bien, aún en los momentos difíciles. Si estoy con ellos, si ellos me rodean, si yo soy, eh, en el caso de mi esposa, su esposo y el padre de mis hijas, todo está bien. Eso por un lado. Y por el otro lado, digamos, hablando de algo más que tiene que ver con la vida laboral, yo pienso que éxito es hacer lo que te gusta. Parece fácil, pero eh, yo soy de los que cree que Dios ha puesto algo especial, ha puesto un propósito especial en tu vida. Tú vienes de fábrica con un diseño cuyo diseño tiene capacidades especiales para ciertas cosas en la vida. Y yo creo que el éxito es encontrar eso.
encontrar qué es lo que te hace feliz cuando tú te levantas y sales a hacerlo. Es aquello, como hay una frase por ahí que dice, trabaja en lo que te gusta y no trabajarás nunca, ¿verdad? Y entonces creo que es eso. El éxito es lograr una familia, para mí, realizarte en ella, no tener necesidad de otro, del socio, del amigo, de los tragos, de, de esas, para mí, vanidades. Sentirte feliz con tu familia, sentirte que su compañía te satisfaga y, pues, por otra parte, hacer lo que te gusta. Eh, Encontrar esa intersección en lo que tú eres y algo que hay allá afuera en lo cual tú eres bueno, tú eres excelente y que también, y que esto es importante, contribuye al beneficio de otros. Y bueno, ahí lo tuvieron. Este es mi amigo, el reverendo Tony Abreu. Gracias, brother, por darme la oportunidad de compartir contigo. Gracias por compartir con la gente que ve nuestro canal acerca de tu vida, las cosas que tú has hecho y cómo Dios te ha usado a través del tiempo y cómo Dios te va a seguir usando definitivamente. Así que Gracias a ti por invitarme y gracias por tu amistad. aquí estamos, definitivamente. Les damos otra vez más la bienvenida a The Ed Sequeira Show. Yo soy Ed Sequeira, él es Tony Abreu. Esto es Magno Media y nos vamos a ver la próxima vez, así que no pierdan la oportunidad de compartir con nosotros para escuchar historias como esta, conocer a aquellos que llegaron antes, aprender de los que están ahora e inspirar a los que quieren comenzar.